Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos desde el Instituto de Música Alegro juntos con Papel Maché. Keila y Edwin, muchísimas gracias de antemano por aceptarnos tener este espacio con ustedes. Les cuento, estos podcasts que nosotros hacemos son las historias distintas que las personas tienen, historias de amor con Dios, y también quisiéramos enterarnos cuál es la historia de amor que ustedes tienen con Dios, o sea, tal vez algo resumido, pero bueno, queremos tener esa esencia. Empezamos por Keila y por Edwin luego, primero las damas. Entonces comenzamos. Keila, ¿cuál es tu historia de amor con Dios? Wow, pues yo crecí en la iglesia, crecí en una familia cristiana ya desde pequeñita. Me gustaba mucho leer, yo siempre he sido me gustaba mucho dibujar, leer, y mis papás pues me pusieron siempre como libros de C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia. Me acuerdo que tenía la Biblia en versión cómic y me encantaba, me gusta mucho dibujar, entonces siempre procuraban como darme material para que yo también creciera y me formara. Y desde siempre es como que, no sé, recibí muy bien el mensaje de quién era Jesús, y siempre desde chiquitita yo hablaba mucho con él, y él se convirtió en mi mejor amigo. Y sí, fue como así una relación súper cercana siempre. Nunca me he como alejado, nunca he tenido ese momento de rebeldía, así que como artista, quizá en la iglesia me costó más encajar, porque crecí en una iglesia bastante conservadora, muy buena base bíblica, pero con algunas cosas yo desde bien pequeña era como que chocaba mucho. Pues, carácter artista total. Sí, todos los artistas. Sí. Pero eso no afectó en mi relación con Dios. Era como que, bueno, la llevaba como un poco aparte en casa. Y luego nos cambiamos de iglesia con mi familia cuando yo ya era adolescente. Y la verdad, o sea, ha sido un proceso. O sea, todo mi caminar con Jesús ha sido todo un proceso. Han habido momentos en la vida en los que quizás ha sido más. He sentido como más lejano, no porque él se haya alejado, sino porque yo quizá, pues yo qué sé, no he estado tan cerca como debería estar, pero Dios siempre ha sido como ese amigo que ha estado ahí al lado en los momentos complicados de la vida, y luego en los momentos también bonitos, ¿no? Si no sé, es muy resumido, ¿eh? Sí. Es que si no podríamos estar hablando aquí horas, un montón de horas, horas. Pero eso es como resumido. Crecí Claro. en la iglesia y desde pequeña pues entendí quién era Jesús. Y en España, eso sí, en España hay muy poquitos cristianos, somos el 1% de la población, o menos del 1%, creo que ni llega. Entonces, una cosa que yo sí, que quizá fue como que sufrí un poquito, fue que en el colegio no había nadie cristiano, siempre fui como la rara, ¿no? Entonces, también allí creces en la iglesia y eres, o sea, a lo mejor solo hay 10 niños como tú, o 7 niños en la iglesia. Entonces, allí las iglesias trabajan mucho en conjunto y hay campamentos. Entonces, tú vas al mismo campamento con diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Y es muy bonito porque la iglesia trabaja bastante unida en España. Pero en el colegio yo sí que lo pasé, o sea, fue difícil en algunos momentos, porque siempre se meten con el que es diferente. Pero aún así, o sea, mi relación con Jesús siempre fue como más fuerte gracias a eso, porque era como, pues me da igual, ¿no? Y sí, no sé. Es que no sé, hay muchas cosas que contar. Wow. De la historia de amor con Dios. Y en el caso de Edwin, ¿cómo fue tu historia de amor con Dios? Sí, mi historia de amor con Jesús fue un poco más complicada. Yo nací en Honduras, para empezar, y crecí en una familia que era cristiana pero inconstante, ¿sabes? Entonces era como una temporada iban a la iglesia, otra no. Y yo llegué a conocer a Jesús a mis 21 años. Y fui el último de mi núcleo familiar. O sea, estaban todos mis hermanos, yo soy el mayor de 5, y mi madre, que estaban ya yendo a la iglesia, y yo tuve una temporada muy mala. Pero desde que tomé la decisión, con fallas como todos tenemos, pero no he vuelto atrás. Y básicamente lo que me ayudó a esta etapa del primer amor, que le llamo yo, fue un poco la música, ¿no? Porque en la iglesia donde estaba empecé a involucrarme en el ministerio de alabanza, ¿no? Lo típico cuando eres músico, y la verdad es que eso me dio tareas que hacer dentro de la iglesia y responsabilidades que al final me hicieron estar allí e intentar cumplirlas y conocer a Jesús de una manera más como con responsabilidades, ¿no? Y teniendo algo que hacer. La verdad es que me ayudó mucho, así que la música para mí fue muy importante en mi enamoramiento con Jesús. Bonito. Ahora nos vamos a preguntas, por ejemplo,
ustedes son de mucha influencia, no solo en Perú, sino en otros países, por su música, porque su música es poesía. Es como que es poesía cantada y se trata y si tú escuchas y te pones a meter en la letra, habla del creador en todo tiempo. ¿Y ustedes cómo manejan el tema de ser influencia, pero manteniendo el tema bíblico? Porque se puede apreciar en sus canciones. Creo que no somos conscientes. Tú dices, sois influencia, pero yo pienso, nada, no. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que el vivir el evangelio de una manera natural te hace que lo expliques de una manera natural. Entonces es como lo haces inconscientemente, ¿sabes? Es como tú vives una historia con Jesús, que es como, no es que cuando voy a la iglesia soy de una manera y cuando salgo es de otra, sino que es que lo que soy en la iglesia es lo que soy aquí, es lo que soy allá y es lo que somos en todos sitios, ¿no? Y sobre todo ella, Keila, que es súper transparente, es lo que ves aquí, es lo que hay, o sea, no hay otra, Keila, es esto. Es ¿no? esto. Sí, es que es tal cual, es tal cual. ¿Tú qué opinas de esto? O sea... No, totalmente de acuerdo. Muy bien. Es natural. Muy bien explicado. Es natural. Sí. Claro. Sí, yo siempre a veces que doy talleres a personas que son cantautoras o que quieren escribir canciones, siempre digo, sé real, o sea, no intentes imitar lo que otra persona hace o no intentes como hacer canciones solo de domingo, o sea, haz canciones de tu vida, de tus luchas, de tus dudas, de tus inseguridades, de tus triunfos, de tus alegrías, de cómo ves a Dios en lo cotidiano, ¿no? El cantante de U2, en España le decimos U2, no sé si sabéis el Bono, el cantante del grupo este, en una entrevista él dice que a él le gustaría como que los cristianos escribiesen más canciones acerca de realidades reales de la vida, valga la redundancia. Como que los cristianos escribiéramos canciones sobre el divorcio, sobre el abuso, sobre qué pasa cuando un pastor hace una cosa horrible, ¿no? O qué pasa cuando las cosas no nos van bien, o qué pasa cuando las cosas sí que nos van bien. O sea, como que escribiéramos canciones reales acerca de mil y una cosas que suceden en la vida. Y no solo nos centrásemos en hacer canciones de alabanza para la iglesia, que está súper bien y amamos las canciones de alabanza, nos encanta la música dentro de la iglesia, pero también sentimos que tenemos un llamado de hacer canciones que puedan estar fuera de la iglesia. Y a esto vamos, justo lo que decías, las luchas. ¿Cuál ha sido la lucha más difícil que has podido afrontar? Y claro que la victoria siempre ha sido en Cristo. ¿Cuál ha sido esa lucha? Personalmente, bueno, cada uno tiene... Personalmente, la lucha más grande fue cuando tenía... Yo ahora tengo 35 años y fue cuando tenía 27 y fue cuando mis papás se separaron. Y fue, o sea, mi familia cristiana toda la vida, mis papás, un puntal súper grande, una base súper fuerte, especialmente con mi papá. Yo era con quien tenía las discusiones teológicas, o sea, era como quien realmente me acercó más a Jesús y a través de mi papá siempre le estaré eternamente agradecida porque pude entender lo que es el corazón de padre, ¿no? Hay mucha gente que crece sin papá o que crece con un papá ausente y yo gracias a mi papá pude entender ese amor de papá, ¿no? Del Dios Padre. Y la verdad fue una infancia muy bonita, pero sí a los 27 pues él tuvo pues una crisis de fe, pasaron muchas cosas, siempre en un matrimonio no hay un malo o un bueno, o sea, pasaron cosas y él se alejó y para mí fue muy duro como tengo una canción que se llama Castillo, que habla como un poco del perdón, pero como de un ejemplo que tú tienes y tú te construyes como casi un ídolo de esa familia, ¿no? O de esa persona y como cuando eso se derrumba te das cuenta de que todos podemos derrumbarnos, de que nuestros cimientos no son perfectos y que el único castillo que va a permanecer siempre en pie y la única base y el único fundamento que se va a quedar ahí es Jesús. Y aunque lo demás te quieras apoyar, todo lo demás puede fallarte. Tu pastor te puede fallar, tu familia te puede fallar, tu esposo te puede fallar, pero el único que nunca te va a fallar es Jesús. Y de eso habla esa canción. Y creo que fue la batalla más grande, así que quizá he tenido que afrontar, al menos personalmente en mi vida. ¿En tu caso, Edwin? En mi caso fue algo parecido también, solo que yo lo viví cuando era más pequeño. Yo tendría unos 9, 10 años a lo mejor y mis padres se separaron. Y bueno, desde entonces empezó como una batalla legal por custodias y cosas así.
Al final mi papá se quedó con la custodia de los hijos, pero yo no quería. Me fui teniendo 10 años a casa de mi mamá y me mudé con ella y ya está. Pero luego también otra etapa de rompimiento fue, creo, cuando me mudé a España en 2015. Fue como complicado, iba con incertidumbres, tenía 3 años de haberme convertido, no tenía claro cuáles eran mis dones espirituales, no sabía bien qué iba a hacer, solo sabía que iba buscando un mejor futuro, ¿no? Iba a buscarme la vida, la típica historia del migrante. Y entonces creo que esas fueron etapas complicadas en la vida. Pero oye, de todo eso, pienso que donde estamos hoy es el sitio donde Dios quería que yo estuviera y que estuviéramos justo a esta hora en este sitio, contigo, con vosotros. Así que Dios lo tiene todo planificado. Así es. Y por otro lado, me hablábamos sobre su música, sobre su influencia, que aunque para ustedes es inconsciente, pero es influencia muy bonita para artistas, porque hay muchos artistas dentro de iglesias que de alguna forma se sienten como, de alguna forma, algún momento se hayan sentido así. Entonces, yo creo que a respuesta de eso, les pregunto, ¿cómo un artista, si le podrían aconsejar, ¿no? Digamos, por ahí escucha el podcast, cómo un artista podría llevar su talento y también ser de influencia, pero manteniéndose en Cristo? ¿Cómo le podríamos orientar a este artista, digámoslo así? Ay, qué guay esta pregunta, ¿eh? ¿Quieres empezar tú o estoy pensando? Yo creo que cuando estás en una posición, como llamémosle un poquito más elevada, ¿no? Una posición donde te miran todos los demás, no tienes que perder el ser vulnerable, perdón. ¿Sabes? El ser real, que es lo que decíamos antes, ¿no? El ser abierto. Y a mí la palabra vulnerabilidad me toca mucho porque yo he cambiado un montón desde que conocí a Jesús. Yo era una persona muy retraída, muy cerrada, mis cosas eran mis cosas y yo no las compartía con nadie, ¿no? Y poco a poco he aprendido a irme abriendo. Con ella he aprendido también a abrirme. De hecho, fue de las primeras ocasiones en mi vida en las que yo amaba a alguien, entonces eso me obligó a ser abierto y a decir, mira, esto es lo que hay, porque yo quería estar con ella, entonces me obligué a mí mismo a ser abierto y a enseñarle lo que había dentro. Cuando tú estás en una posición donde todos te ven, como por inercia, tiendes a encasillarte en lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Y dejar de ser tú mismo. Lo ideal, diría yo, es ser vulnerable, decir, este soy yo, estos son mis fallos, estas son mis luchas, porque la gente conecta con eso también. El mundo no es perfecto, entonces pueden ver lo bueno de ti y está bien, pero oye, si alguien sabe que tú también, estando donde estás, tienes fallos y tienes luchas, se va a conectar de una manera diferente contigo, ¿no? Siento. Sí, no, está muy guay eso. Sí, claro. Añadiendo quizá una cosa a los artistas, es como relax. Quiero decir relax. Es que muchas veces... Sobre todo tú. Sobre todo yo. No, pero siento que a los artistas se los machaca mucho y con otros profesionales no. O sea, cuando tú eres médico o cuando tú eres arquitecto, ¿vale? Si tú eres arquitecto y eres cristiano, la gente no te hace esta pregunta y no te hace ¿cómo puedes mantenerte fiel y cómo puedes mantenerte como, ¿sabes? En el Señor, pero también en tu mundo laboral, ¿sabes? Y cuando tú eres arquitecto, la gente no te pregunta si haces edificios cristianos. Pero cuando eres artista, sí. Y a mí eso me molesta mucho, porque es como, tú no vas a un arquitecto y le dices, oye, ahora que ya has terminado la carrera, bueno, supongo que solo vas a hacer iglesias, ¿no? Solo vas a diseñar iglesias. Porque claro, no te pongas a diseñar ayuntamientos o edificios o bloques de pisos o casas o... Y ni se te ocurre una discoteca. Claro, imagínate, ¿no? Pero cuando eres arquitecto vas a hacer de todo. O sea, vas a trabajar para un estudio de arquitectos y vas a hacer lo que se te mande, ¿no? Y la gente no te va a preguntar si en ese edificio tú, en uno de los ladrillos, has puesto el nombre de Jesús, ¿no? O has firmado. O sea, en cambio con los artistas... siempre te cuestionan todo, ¿no? Y siempre te dicen, cuidado, o sea, ¿de qué vas a escribir, no? O qué tipo de música vas a hacer, porque hay música que a lo mejor no es cristiana. Y yo pienso, mira, la música es música y el músico es cristiano, ¿no? Entonces, haz lo que Dios haya puesto en tu corazón, ya sea canciones que hablen de Él, como no, o sea, como canciones que sean pura
poesía y pura belleza, o canciones instrumentales, ¿no? O sea, Dios ha creado la música, Dios es un Dios extravagante y lleno de arte. Y entonces, como decirle a los artistas que, ok, si tú sientes que Dios te ha llamado, si eres pintor o eres artista plástico y sientes que Dios te ha llamado a dibujar solo o a crear solo ovejitas y arcas de Noé y pinturas bíblicas, está súper bien, perfecto. Pero si no, no tengas miedo de crear arte abstracto, de crear pinturas que hablen de otra cosa, de crear arte que hable de justicia y que luche contra las injusticias pues, políticas que vive tu país o las injusticias que ves a tu alrededor, ¿no? Que sea arte que ayude a sanar corazones, o que sea simplemente arte bonito, o sea, que sea como pinturas o música o obras de teatro o danzas que simplemente alegren el corazón de la gente, sea cual sea el mensaje, ¿no? Entonces, mientras tu corazón y tus tiempos de intimidad con Dios estén bien, se va a ver reflejado en el arte que crees. Hable directamente de Dios o no, o que esté como un poco, que Dios esté como entre las páginas, ¿no? Porque al final es lo mismo, si tú eres mecánico, ¿vale? Y trabajas en coches, pero eres mecánico cristiano, la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque vas a poner ahí el nombre de Jesús en las ruedas. No, porque vas a tratar a la gente de forma diferente, porque vas a tratar a tus empleados de forma diferente, ¿no? Y la gente lo va a ver. Entonces, eso para los artistas, como, oye, si Dios te ha dado un talento, úsalo. Puedes usarlo dentro de la iglesia, está muy bien, pero úsalo también fuera. Y no te molestes tanto, ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿No? O sea, tú haz arte y Dios se va a reflejar a través de ti si en tu intimidad tú estás hablando con el Señor, ¿no? O sea, no sé. Claro. Me he enrollado un montón. Por otro lado, nos vamos a casi las últimas preguntas, y es ¿qué los inspiran a hacer esto? Que esto que está impactando corazones, que de pronto uno escucha la canción y dice, pero ¿de qué Grace? ¿De qué se trata? De la gracia. Y te pones a pensar y ver todo, y Castillo, el perdón, y este rediseñado, y tal, sí, te pones a pensar, ¿qué es lo que los inspira? ¿Qué es lo que de pronto es ese impulso para que ustedes sean de influencia? Sí, en este caso es para ella, porque ella es exclusivamente quien escribe las canciones. Bueno, pero ahora desde que nos casamos sí que me ayudas, pero las letras sí que soy más de letras. Ella las escribe. Es que no sé, es que cada canción sale de un momento diferente. Yo empecé a escribir cuando era, creo que desde niña, yo me inventaba, igual que en casa me pongo a cantar mientras frego los platos y me invento cosas. Desde niña, no sé, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, escribía cuentos, escribía historias, y eso de algún modo evolucionó en que cuando ya era adolescente y empezaba a preguntarme cosas o tal, pues empecé como a escribir canciones. Y cuando empecé, yo no empecé con la idea de voy a crear un grupo internacional de influencia. O sea, yo en ningún momento tenía en mi cabeza que en unos años íbamos a estar en Perú de gira internacional. Hoy vamos a estar hablando contigo, Susi, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos, yo empecé en la universidad y empecé con el único propósito de voy a crear canciones que pueda cantar fuera de la iglesia en la cafetería de la universidad. O en la plaza de la universidad, en el teatro de la universidad, y yo quería hacer música que allá pudieran escuchar. O sea, porque yo todos los amigos que tenía, que eran artistas, la gran mayoría hacían arte para dentro de la iglesia. Y yo también lo hacía porque estaba en la iglesia, pero yo quería hacer algo para afuera. Entonces empecé a escribir canciones de lo que para mí era Jesús en lo cotidiano, pero así bien sencillo, y que luego pudieran generar conversaciones, ¿no? Que luego al final del concierto tú te acercas a la gente y oye, esta canción, Grace, ¿de quién estás hablando? ¿No? O esta canción, Castillo, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? Ajá. Y que puedan generar conversaciones. Entonces no empecé como con la idea de voy a ser de influencia, no, empecé como ¿cómo puedo llegar al que está sentado a mi lado? Sí, la verdad que estas preguntas sobre influencia, de alguna forma me los pasó ahí el rector del seminario bíblico bautista. Hablamos de David Lais, que dijo, pregúntales esto, porque ellos como seminaristas también tratan de ir a las personas, entonces qué es lo que más allá se puede aprender, porque todos aprendemos. Y también quería hablar sobre Papel Maché Kids. ¿Cómo se les ocurrió hacer música para niños? ¿Y porque es diferente su música para niños? No es así como en la tele lo ves así con dibujos fuertes y todo. Es diferente. Sí.
¿Eso nació de la Judith? ¿Puede Bueno, ser? sí, Un poco o sea, de vosotras dos, sí, ¿no? La pero- Judith es la chica que toca el acordeón la que- y las sí, flautas, flautas, que toca sí. todos los instrumentos del Ella que es universo. profesora, Sí, me Judith imagino. es maestra. Sí, Judith es definitivamente, ella es maestra. maestra. Judith es maestra, lleva ya muchos años siendo maestra de sexto grado, Ya. pero ha trabajado en un montón de cursos, tiene una escuela de música también. Y yo también he sido maestra muchos años de ukelele, de arte, de inglés, he enseñado muchos años también. Y Edwin y yo nos conocimos En campamentos de verano con niños. para niños, o sea, nos conocimos y Haciendo nos música enamoramos con ellas. haciendo, ¿sí? Sí, sí. Y entonces ya lo llevábamos pensando desde un tiempo, como, oye, no hay material, no hay cosas para niños, casi todo lo que hay es a través de una pantalla, ¿no? ¿Cómo sería si hubiese una banda que además también hace conciertos para niños y no sé? Entonces salió así de forma muy natural y fue curioso porque así como Papel Maché empezó queriendo hacer algo para fuera de la iglesia, Papel Maché Kids empezó con todo, o sea, queriendo hacer algo para dentro de la iglesia, o sea, para llegar para hacer material de calidad dentro de la iglesia, aunque también sí que empezaremos a hacer canciones también para afuera, pero como dos proyectos enfocados en lugares distintos, pero que al final tienen el mismo propósito, ¿no? Un propósito. ¿Y cuál es su fin con Papel Maché Kids para niños? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es su fin? ¿A qué apunta? ¿A qué apunta? Tú que escribes las canciones, Yo, por pero ejemplo. a ver, no sé, apuntamos a crear material de calidad, o sea, a que más niños puedan disfrutar y pasárselo bien alabando a Dios de una manera diferente, ¿no? A que también, oye, podamos llegar a tu ciudad y podamos hacer un concierto para ellos, no solo a través de una pantalla, sino que ellos puedan disfrutar y puedan tener su tiempo, su momento, su concierto, ¿no? Es muy bonito ver a los niños alabar. Ellos entienden más de lo que pensamos y ellos, o sea, yo conocí a Jesús de niña y me enamoré de Jesús de niña, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos puedan ver que, oye, si tú eres músico también puedes alabar a Dios de esta Y manera. bueno, una cosa también, apuntando a, yo diría, es ser de apoyo a las iglesias, ¿no? Bien. Porque además de las canciones, estamos empezando ahora un proyecto de cuentos, que hay algún cuento ya en Amazon. Entonces, además de la música, tenemos recursos como devocionales en el cuento y un cuento que es bilingüe, que está ilustrado por ella también. ¿Cómo se llama el cuento? Es que A ver, ¿cómo explicamos esto? El cuento, el va primero... de un topo. Sí, este es el primero. Ahora van a salir más este año, pero el primero Va de un topo va de un topo que tiene un nombre. que aquí en Perú significa otra cosa. En Y en España no Chile también. significa nada. Entonces llegamos de gira, traímos cuentos Es un juego de letras, es un juego de palabras, ¿vale? como de topo al revés. Ah, ya. Ah, ya, está por al revés. Pero no es una Y en palabrota, ¿verdad? España no significa No. nada. No Pero significa no nada. es una palabrota aquí, ¿o sí? No, o sea, no es una palabrota. Es una palabra amigable. Se ¿no? puede decir, ¿lo podemos decir? Sí, lo puede decir, productor le pone pi. Vale. Le puedes poner un plip ahí. Ah, pero si le No. tienen que poner un pi es que es una palabrota, ¿no? No, productor dice que A no. ver, el cuento se llama Topopoto, ¿sí? Que topo al revés es poto. Nada, Exacto, nada. Y nada eso oscuro, ¿vale? es un cuento que usamos en los campamentos. Nosotros servimos en campamentos evangelísticos en el norte de España. Entonces, ese cuento con otros cuentos también los trabajamos los veranos. Y es el cuento con un devocional y sí. Entonces, Que ahora hace un paralelismo del Evangelio, ¿no? Es una historia de un topo que va viendo las raíces de los árboles mientras va caminando y se pregunta qué es esto y le va y le pregunta a su padre y su padre le dice, mira, las raíces son importantes porque tal y tal y tal. Luego, bueno, es que hay que comprar el y libro todos para los enterarse. cuentos van con su canción y todo, o sea, entonces este año estamos trabajando en un nuevo disco de Papel Maché Kids, en los cuentos y en más recursos Y también. al final eso es para equipar a la iglesia, Sí, para dar ayuda. Hablando de equipar la iglesia, sí, es justamente esta pregunta por Papel Maché Kids, porque también hay una editorial que se llama Sembrando aquí en Perú, que hace material bíblico para escuela dominical, para niños, para bebés. Y bueno, ellos están muy contentos también con su música, con lo que ustedes hacen, y porque es algo diferente, no es pantallas, sino es algo más vivencial. Pero bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de este pequeño podcast. Pero antes quiero darles algo que lo tengo por allá. A ver, yo creo que lo puedo alcanzar. ¿Te sostengo el micro? Sí, sí pude. A ver, se lo sé. ¡Wow! ¡Qué pedazo de caja!
A ver. ¿Es Ese comida? Ah, Porque no. si no, Ah, no, vaya. es que la comida peruana. Willakusun. Willakusun, que significa Willakusun, hablemos. hablemos. Y ahí hay cosas artísticas porque Willakusun, ¿Lo abro? sí, claro. Aquí te cuento. ¡Wow! Bueno, este es el color del canal, ¿no? Que es color morado. Oye, pero oye, es muy bonito este color, ¿eh? Me encanta esta taza. Tiene como el tamaño perfecto. esto es una canción en quechua traducida. Mira, te cuento esta Kuyaikin. Esta canción es, te cuento, en los tiempos aquí de terrorismo, su versión, los hermanos en la sierra buscaban fueron predicados la fe, y esta es una de las canciones que ellos compusieron, y así ellos cantaban esas canciones. Wow. ¿Vosotros habláis quechua? ¿Tú hablas quechua? Yo entiendo el quechua, pero mis papás son los que hablan. Y esto de aquí es un disco de vinil. ¡Oh, qué bonito! Es Ayacucho, es Vilca Juanma, ajá, sí. Y eso es hecho por un artista que lo vende en su mochilita ahí en Lima. ¡Ah, es precioso! Es súper bonito. Me encanta. Y bueno, ahí tienen un poco de todo arte y por ahí hay una cerámica que lo hace mi familia. Sí. ¿Este de aquí? ¿Esto? Sí. ¡Wow! No, qué bonito. Se te accidentó, tuvo un pequeño accidente. Es una maraca. lo hace más valioso eso. Sí. Ah, gracias. Es como parece una escena de la natividad. Sí, y Es es la una escena- maraca a la vez. Pero no suena. Qué bonito, muchas gracias. ¡Qué precioso! Jo, muchísimas gracias. Lo tendremos que envolver muy bien para que no se rompa en el viaje a España, pero suerte tenemos jerseys y camisetas. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, por este Susi. espacio. Gracias a todo el equipo. Y bueno, deseándoles que sigan, que continúen esto que han empezado como jugando en la universidad, luego vino su esposo, que es, wow, una ayuda grandísima, y los dos hacen un gran equipo. Y muchísimas gracias por esto. Y pues nos vemos, creo que más tarde hay un concierto. Sí, en iCafé, nos vemos. Y esta semana también hay más conciertos, o sea que si mañana escuchas el podcast, el sábado nos vemos en Lince también. El sábado nos vemos en Exacto. Sí, mañana mismo sale este podcast. Ahí. Y bueno, agradecer en este momento pues al Seminario Bíblico Bautista de Chillón, también a la editorial Sembrando, y es una editorial que tiene como objetivo una generación que adore, que conozca, que adore y que disfrute a Dios. Ese es su objetivo. Qué Me bonito. encanta. Sí. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vosotros. Gracias, Muchísimas Keila. gracias. Gracias, público de Willakusun. Gracias a todos. Chao. Chao.